Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes hechos con la técnica de peyote triangular. Puedes hacerlos también más pequeños haciendo 2 vueltas menos y también que los 3 lados del triángulo sean diferentes. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 2 colores que nos gusten. También he puesto doradas para los vértices. Si queremos que todos los lados de nuestro triángulo sean diferentes, tendríamos que añadir 2 colores de delicas más. Hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, 2 ganchos de pendientes y 2 topes, rocallas del número 15, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer estos pendientes vamos a utilizar la técnica de peyote triangular. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos una delica azul, una blanca y una azul y las pasamos hacia la mano izquierda hasta que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar el pendiente. Pasamos la aguja en el sentido contrario a través de las 3 delicas. Tiramos del hilo y nos tiene que quedar justo debajo como un pequeño arito. Y ahora volvemos a hacer lo mismo y pasamos otra vez la aguja desde la izquierda hacia la derecha a través de las 3 delicas. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzado el centro. Tiramos del hilo, las colocamos y se nos queda como si fuera un triángulo. Voy a continuar haciéndolo en el sentido de las agujas del reloj. Nos sale el hilo por la que tenemos aquí a la derecha, la azul, y ahora vamos a enfilar 2 delicas azules y las pasamos a la aguja a través de la que tenemos a su lado, a la izquierda, y tiramos del hilo. Y así se nos queda. Este va a ser el primer vértice de nuestro triángulo. Ahora enfilamos una delica azul y una blanca y pasamos la aguja a través de la blanca. Tiramos del hilo y las colocamos. Este es el segundo vértice de nuestro triángulo. Ahora, para comenzar el tercero tenemos que enfilar una delica blanca y una azul. Para terminar la vuelta, ya terminando este tercer vértice, siempre vamos a pasar por las 2 últimas delicas. Tenemos que pasar a través de esta primera azul tiramos del hilo la colocamos y tenemos que pasar por la siguiente azul también para comenzar la siguiente vuelta. Tiramos del hilo y así se nos tiene que quedar. Comenzamos la siguiente vuelta, giramos un poco para que sea más cómodo, enfilando 2 delicas azules para el vértice. Pasamos la aguja a través de la siguiente que tenemos a continuación azul, tiramos del hilo y colocamos estas 2 que hemos puesto de vértice. Enfilamos una delica blanca
y la tenemos que colocar en este hueco que tenemos aquí entre esta azul y la que tenemos a continuación que sobresale. Pasamos la aguja a través del azul tiramos y la colocamos. Ahora, en este vértice tenemos que poner una azul y una blanca. Y pasamos la aguja a través de la siguiente que nos hace de vértice blanca. Las colocamos tirando del hilo y ahora enfilamos una de lica azul para hacer este lado. Pasamos la aguja a través de la siguiente blanca que nos hace de vértice. Y colocamos esta azul en el hueco. Y tiramos. Ahora vamos a terminar el último lado. Ponemos una de lica blanca y una azul para el vértice. Pasamos la aguja a través de la siguiente azul. Y las colocamos. Y ahora ponemos la última de lica de este lado, que va a ser blanca. Ahora nos acordamos de que tenemos que pasar a través de las dos últimas delicas para terminar la vuelta. Esta la saltamos y tenemos que pasar a través de las dos últimas. Esta es la penúltima. Tiramos. Y la última. Ajustamos y así se nos tiene que quedar el triángulo. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo dos delicas de color azul para el vértice. Pasamos la aguja a través de la siguiente que nos hace de vértice que sobresale. Tiramos y las colocamos. Y en este lado vamos a poner dos delicas azules. Primero una. Pasamos a través de la blanca. Y se nos queda colocada en este hueco. Y ahora vamos a poner la segunda azul. Y pasamos la aguja a través del azul que tenemos a continuación. Ya hemos hecho este primer lado. Ahora vamos a hacer el vértice. Ponemos una azul y una blanca. Y pasamos a través de la blanca. Las colocamos. Y ahora ponemos una delica blanca. Pasamos a través de la que sobresale azul. Y otra delica blanca. Y pasamos la aguja a través de la que sobresale blanca, para que se nos quede encajada la que acabamos de poner en el hueco.
Vamos a hacer el siguiente vértice. Ponemos una delica blanca y una azul. Pasamos a través del azul las colocamos y ahora tenemos que poner una azul, pasamos por la blanca, tiramos y ahora otra azul. Como este es el último lado, tenemos que acordarnos de pasar siempre a través de estas dos últimas delicas. Saltamos la que tenemos justo aquí, a la derecha de la blanca, y pasamos la aguja a través de las dos últimas. Podemos hacerlo de una en una o las dos a la vez. Tiramos del hilo y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con 2 delicas azules para el vértice. Pasamos por la siguiente que nos hace de vértice y tiramos. Las colocamos y ahora en este primer hueco vamos a poner una delica blanca. Pasamos la aguja por la siguiente que sobresale azul. Ahora ponemos una azul. Pasamos por la que sobresale azul. Y en el siguiente hueco ponemos una blanca. Y pasamos por la siguiente que sobresale azul. El siguiente vértice vamos a poner una azul y una blanca. Pasamos por la blanca. Y ahora vamos a poner una delica azul. Pasamos por la blanca que sobresale. Una blanca en el siguiente hueco. Y pasamos por la siguiente blanca. Y terminamos este lado con una azul. Pasamos por la blanca que sobresale. Tiramos y en el siguiente vértice ponemos una blanca y una azul. Y pasamos por la azul que sobresale, la primera. Ahora ponemos una blanca, pasamos por la azul que sobresale, siempre vamos tirando del hilo para que se nos queden colocadas en los huecos. Ahora ponemos una azul y pasamos por la siguiente que sobresale azul. Y ahora ponemos una blanca
y pasamos la aguja, como es el final de la vuelta, a través de las dos últimas délicas. Colocamos la blanca en el hueco y pasamos por la segunda délica para poder comenzar la siguiente vuelta. Así se nos está quedando el triángulo. Así se nos está quedando el triángulo. Comenzamos la vuelta para el vértice con 2 délicas azules. Tiramos y ahora vamos a poner en este lado 4 délicas azules en los huecos. La primera, pasamos por la blanca. La segunda, pasamos por la siguiente que sobresale. La tercera, y ahora pasamos por la blanca. Y la cuarta. Y pasamos por la azul. Tiramos del hilo y ya tenemos hecho este lado. Vamos a comenzar el siguiente con una délica azul y una blanca para el vértice. Pasamos por la blanca y en este lado vamos a poner 4 délicas blancas en los huecos. Una, pasamos por la azul, dos, por la siguiente que sobresale, la tercera, pasamos por la azul, y la cuarta, y salimos por la blanca que nos hace de vértice. Y hemos terminado este segundo lado. Ahora vamos a comenzar el tercero, primero poniendo una délica blanca y una azul para el vértice. Pasamos por la azul y en los huecos vamos a poner 4 délicas azules. La primera y pasamos por la blanca. La segunda, la tercera,
y la cuarta. Y pasamos la aguja a través de las dos últimas delicas para finalizar la vuelta. Esta es la penúltima. Tiramos para colocarla. Y ahora pasamos por la última. Comenzamos la siguiente vuelta con 2 delicas azules para el vértice. Y ahora ponemos una blanca, azul y pasamos a través de la siguiente azul, una blanca, un azul, y una blanca. Y salimos por la azul del vértice. Ahora ponemos un azul y una blanca. Y en el hueco un azul. Una blanca. Un azul. Una blanca. Tiramos. Y ahora un azul. Y salimos por la blanca del vértice. Y ahora terminamos este tercer lado poniendo una blanca y una azul en el vértice, una blanca en el primer hueco, en el siguiente una azul, una blanca, un azul, y terminamos con una blanca. Y
pasamos la aguja, como terminamos la vuelta, por las dos últimas délicas. Tiramos para que se coloque en el hueco y pasamos por la última. Comenzamos con 2 délicas azules para el vértice. Tiramos y ahora ponemos en este lado de aquí, en cada hueco, en los 6 huecos, 6 délicas de color azul. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Ahora ponemos una azul y una blanca para el vértice. Pasamos la aguja por la blanca. Y ahora tenemos que hacer en este lado lo mismo que hemos hecho en el anterior, pero poniendo 6 délicas de color blanco. La segunda. La tercera. La cuarta. Siempre tenemos que ir tirando para que se nos queden bien colocadas en los huecos. La quinta. Y la sexta. Y pasamos por la blanca. Y comenzamos el último lado poniendo una blanca y una azul. Y en este lado ponemos en los huecos 6 délicas azules.
la tercera, la cuarta, la quinta, y la sexta. Y pasamos por las dos últimas delicas. Y tiramos para que se nos quede colocada. Comenzamos la siguiente vuelta enfilando 4 rocallas. Y ahora pasamos la aguja por el gancho del pendiente. Y después por esta delica que nos hace de vértice. Tiramos y se nos tiene que quedar colocado. Y después pasamos la aguja por la que tenemos azul de vértice. Se nos tiene que colocar así. Ahora vamos a colocar las delicas de este lado de la siguiente manera. En este primer hueco vamos a poner una delica blanca, una azul, una blanca, una azul, una blanca, una azul y una blanca. Y nos va a salir después de poner la blanca, pasamos la aguja hasta llegar al vértice. Ponemos una delica dorada en el vértice. Pasamos por la blanca. Y la colocamos. Y ahora, en los huecos de este lado vamos a poner una delica azul, una blanca, una azul, una blanca, una azul, una blanca y una azul. Y después sacamos la aguja a través de esta blanca del vértice. Y cuando lleguemos al otro vértice ponemos una delica dorada. Y en los siguientes huecos de este lado, una blanca, una azul, una blanca, una azul, una blanca, una azul y terminamos con una blanca. Tenemos que acordarnos que después de la blanca pasamos por la delica de color azul y nos tiene que salir el hilo después. Después de que nos haya salido el hilo detrás de la delica azul, después de la delica azul, pasamos la aguja con el hilo a través de las 4 rocallas y del gancho del pendiente. Y ahora bajamos a través de las delicas de color azul hasta que lleguemos aquí a la penúltima azul. Tenemos que bajar por 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Ahora vamos hacia la derecha, hacia arriba. La siguiente hacia abajo. Y seguimos bajando una más hacia la que tenemos debajo. Pasamos la aguja por unas cuantas delicas en diferentes sentidos para que se nos quede el hilo más reforzado y después cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos por unas cuantas delicas en diferentes sentidos para que se nos quede también más reforzado el hilo y después cortamos con cuidado a ras. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!